Primero de cómo funciona. Está viniendo la sangre por acá. ¿Sí? Viene con una presión, ¿sí o no? Está acá la cápsula de Bowman. También tiene una presión. La presión en el capilar es más grande y va a permitir que salgan sustancias. Recuerda cómo es el capilar. Y van a salir sustancias hacia este espacio. Este espacio, como está dentro de la cápsula de Bowman, será el espacio de Bowman. ¿Listo? Van a salir estas sustancias y estas sustancias con el agua del plasma filtrado van a continuar por el túbulo. ¿Sí? Entonces, a este nivel se va a dar esta filtración. Observa, acá hay un dibujo más. Ahí lo entiende mejor, ¿sí? Arteriola, en este caso es esta, arteriola aferente. Estas sustancias salen, se filtran hacia el espacio de Bowman y continúan por el túbulo contorneado proximal. Ahora quiero que observes algunas cosas adicionales. Observa. Mira acá, mira acá. Mira acá. Te he dicho que este es un capilar. Pero observas esa estructura amarilla sobre este capilar. ¿Tú recuerdas que el capilar es solamente el endotelio? ¿Listo? Pero mira, acá observas otras estructuras. Eso quiere decir que este capilar es un capilar muy, muy especial. Y observa, te voy a mostrar lo especial que es. Esta es la conformación del capilar. Va a estar compuesto por 3 capas. El primero, el capilar propiamente dicho, pero es un capilar que tiene gran cantidad de fenestraciones, de poros, de agujeros. ¿Listo? Agujeros que tienen una dimensión determinada. Aproximadamente, yo mismo la he medido para asegurártelo, mide 80 Armstrong. 80 Armstrong. ¿Qué son Armstrong? 10 a la menos. Son unidades de medida. Armstrong, kilómetros, micras. Sería bueno que le des una repasada. 10 a la menos 7 metros. 10 a la menos 7. ¿Listo? Ojo, esta dimensión va a ser importantísima. ¿Listo? Porque dependiendo de esta dimensión van a permitir que salgan o no las estructuras o las moléculas que lleva la sangre. ¿Listo? Pero no solamente esto. Ojo, esto es el capilar fenestrado. Sobre este capilar fenestrado vamos a tener esta lámina. Una lámina basal de tejido conjuntivo. ¿Listo? Gran cantidad de fibras colágeno. ¿Listo? Ojo, pero entre fibras y fibras, entre cruzadas todavía hay espacios. Sobre este colágeno, sobre estas fibras de la lámina basal, se va a encontrar estas células, obsérvalas. Este es un podocito. El podocito significa célula de pies, que tiene pies. ¿Listo? Y estos son sus pies. ¿Bien? A esos pies le vamos a denominar pedicelos. Son los pedicelos del podocito. ¿Listo? Y estos se van a acomodar alrededor de este capilar de esta manera, envolviéndolo. Pero entre pedicelo y pedicelo del podocito van a generarse estos espacios que se van a llamar hendiduras. ¿Listo? Ahora, una característica adicional de todo este capilar es que este capilar, el endotelio de este capilar tiene carga negativa. Ya. Esta lámina basal tiene carga negativa. El podocito, sus pedicelos, tiene carga negativa. ¿Qué quiere decir? Que si es que hay una molécula con carga negativa que se aproxima, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar o no? No, se va a repeler. Se va a repeler. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Si es que la que quiere pasar es una positiva, ¿la positiva pasa o no pasa? Sí, se atrae. Siempre pasa la positiva, ¿sí? Sí, Escúchame.
Esto explicaría por qué hay algunas moléculas que, a pesar de tener el tamaño adecuado para pasar, como es el caso de la albúmina está por los 60 Armstrong más o menos, ¿listo? No llega a pasar o no llega a filtrarse. ¿Por qué? Porque la albúmina lleva carga negativa, y si es negativa, no pasa. ¿Está bien? Listo, vamos por acá. Observa, le hemos hecho otro corte. Ahora le hemos hecho un corte. Ahora sí es transversal. Sí. ¿Está bien? Para que observen, mira, el capilar fenestrado, su lámina basal, los pedicelos, lo que está en azul, son los pedicelos de los podocitos. Observa, mira el capilar fenestrado. Y mira una célula. Más o menos para que tengas una idea del tamaño de las células sanguíneas y el tamaño de las fenestraciones de este capilar. ¿Está bien? No pasa. Y sobre esto, la cápsula. Pero esta imagen está más brava. Está más bonito. A esta imagen, ¿Qué ves? son colores a veces. Acá los colores. Lo primero que te llama la vista, como horrible lo que está. ¿Qué sería? Aferente. Arteriola aferente, ¿sí o no? Y esta sería la eferente, claro. Y entre aferente y eferente, ¿qué se formaba? Los capilares glomerulares. ¿Está bien? Estos son los capilares glomerulares. Mira, ve. Ahí están sus fenestraciones. ¿Listo? Sobre esto su membrana basal, su lámina basal. Y mira esto que parecen triangulitos. Los pies. Son los pedicelos de quiénes? De este señor. De los podocitos. ¿Está bien? ¿Ya es que sí lo conoces? Sobre esto, esta membrana, mira, que está formando la cápsula. ¿La cápsula de qué? La cápsula de Bowman. ¿Listo? Y esto, ¿quién sería? La proximal. El túbulo contorneado proximal. ¿Está bien? ¿Y este quién sería? El distal. El túbulo contorneado distal. Ya casi dijiste todo. Te faltan solamente unas cuantas partes más. Observa. Vamos a tener... ¿Ves este es el moradito? No, sí. Son células mesangiales. ¿Está bien? Vamos a tener internas y externas. Mesangiales. Mesangiales. ¿Está bien? ¿Y qué más vamos a tener? ¿Para qué? Vamos a tener esta estructura. A este nivel vamos a tener esta estructura. El túbulo contorneado distal, recuerda mi gran dibujo, a este nivel está muy próximo al glomérulo. Qué terrible. Estoy viendo, tiene más. Este es el túbulo contorneado distal. ¿Listo? Y pasa muy aproximado hacia el glomérulo. ¿Está bien? Estas células están próximas al glomérulo, van a formar el aparato yuxtaglomerular. Yuxta quiere decir próximo, cercano, te estoy enseñando griego, tiene otro precio, ¿listo? Pero estas células de esta parte van a tener un nombre específico, se va a llamar mácula densa. ¿Sí? Mácula densa. Ojo, y entre este túbulo contorneado distal y el glomérulo van a existir estas células, las que están en verde, que como están cercanas se van a llamar células yuxtaglomerular. ¿Listo? Aparato yuxtaglomerular, túbulo contorneado distal, mácula densa, células yuxtaglomerulares. Esos son los que hacen el aparato yuxta. Esas tres hacen el aparato yuxta. Glomerular. ¿Listo? Ahora, ¿Para qué sirven las células yuxtaglomerulares? observa. Gran pregunta la de tu compañero Renato. Está grabado. ¿Dónde está? En YouTube. Uy, ahora. Ya, escúchame. ¿Qué va a pasar? Estas células de la mácula densa tienen la propiedad, por la presencia de osmorreceptores, que pueden detectar las concentraciones de sodio o de cloruro de sodio.
y decir si es que hay en exceso o si es que hay poco. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas células? Van a hacer dos cosas. Van a enviar una señal hacia estas arteriolas, ¿listo? Para que se dilate o se constriña, dependiendo de la necesidad. Y van a hacer otra cosa. Le van a enviar una señal a estas células yuxtaglomerulares. Porque como necesitamos recuperar sodio, necesitamos activar todo un mecanismo que empieza por esa secreción. ¿Cuál sería? Ya, te lo digo más fácil, ya te digo. Va a enviar una señal, esta célula de la mácula densa envía una señal a estas células yuxtaglomerulares para que secreten renina. Y la renina, ¿qué hará? Iniciar el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y empezaremos a recuperar sodio. ¿Está bien? Entonces, cuando yo te pregunte dónde se genera o dónde se sintetiza la EPO, ya sabes. ¿Listo? Calcitriol, ya sabes. Renina, no me vas a decir riñón nunca más. ¿Listo? Me vas a decir, profesor, las células yuxtaglomerulares del complejo o del aparato yuxtaglomerular. ¿Está bien? Veamos algo más y después vamos viendo cómo funciona esto en las situaciones de poco o exceso de sodio. Mira que todo esto ya te lo sabes, ¿ah? Claro. O sea, te lo puedo preguntar y sin ningún problema me vas a responder. Observa. La clase pasada vimos las fuerzas de Starling. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas o no? Sí. Las fuerzas de Starling eran así, más o menos. Tenías un extremo arterial en el capilar y tenías un extremo venoso. ¿Listo? Y te había dicho que básicamente era un juego de presiones. ¿Qué teníamos? Teníamos una presión en el capilar. Esa presión era la presión sanguínea propiamente dicha. ¿Sí? Le denominamos presión hidrostática capilar. ¿Está bien? Presión hidrostática capilar. ¿Qué es lo que hacía esta presión? Es la presión que ejerce la sangre, la fuerza con que ha sido bombeada y con la presión que llega a esta parte del capilar. Y lo que va a hacer es ir en esta dirección o intentar sacar a las moléculas o a las sustancias que están en la sangre fuera del capilar. ¿Listo? Así como hay una presión capilar, hay una presión del intersticio. Esta presión es ligeramente menor. ¿Listo? Y esta es la presión intersticial. Pero hay otra presión. Esta es la presión que ejercen las proteínas que están en la sangre. Era la presión oncótica, ¿verdad? Ya te dije que yuxtaglomerular tenía que ver con una raíz griega. Para continuar con eso, vamos a cambiar de letra. Vamos a ponerle pi a la oncótica. Así, te lo pongo así porque así lo vas a encontrar en los libros cuando quieras repasar. ¿Está bien? ¿Pero en qué sentido va la oncótica? Ahí voy. ¿Listo? Vamos a tener una presión oncótica. ¿Y quién genera esta presión oncótica? Las albúminas. Las proteínas. Principalmente la albúmina sanguínea. ¿Está bien? Presión oncótica capilar. Pero ¿qué es lo que hacen las proteínas? Lo que hacen las proteínas es tratar de jalar agua, arrastrar agua. Ya, sí. ¿Está bien? Entonces van en este sentido. Bueno, ¿no? Y también en el intersticio existe esta presión, que debería ser mucho menor, porque no deberían haber proteínas en el intersticio. ¿Listo? La presión oncótica intersticial. Del equilibrio de estas presiones, que en el lado arterial es mayor la presión hidrostática que en el capilar, vamos a poner que en este lado las sustancias salen
Y a esto le habíamos denominado filtración. Mientras que en este lado del capilar las sustancias Absorción. ingresan. Y a esto le habíamos llamado absorción. Así de bonito no lo había explicado. Claro, la filtración sería la salida, la absorción el ingreso al capilar. ¿Está bien? Y esto ocasionado por esta diferencia de presiones. ¿Listo? ¿Listo? Y ya en el paso, por este nivel, Reabsorción. esta misma sustancia que salió en el filtrado va a ser absorbida. Se ha reabsorbido. Sí, es lo mismo en fuerzas, ¿listo? Pero estoy hablando de una sustancia que previamente fue filtrada. Absorción solo sería algo que está ingresando por primera vez. ¿Está bien? Ahora observa. Eso es lo que pasa en todos los capilares, cuando queremos hacer un intercambio con las células. Vamos a un tejido, queremos pasar nutrientes, los filtramos. Los absorbe la célula. La célula genera desechos, ponte CO2, ¿listo? O ponte un desecho, urea, ¿listo? Se absorbe en el lado capilar por estas fuerzas. ¿Está bien? Pero eso es en todos los tejidos. ¿Qué pasa en la cápsula de Bowman? Observa, acá te he esquematizado un capilar. Esta es la cápsula de Bowman. ¿Está bien? Y vas a tener las mismas presiones. Presión hidrostática en el capilar glomerular. Esta. ¿Listo? Presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Ojo, la presión hidrostática del capilar es mayor. ¿Está bien? Esta es la presión oncótica del capilar glomerular. No, esta, claro. La presión de las proteínas va a hacer que esta fuerza se vaya en esta dirección. ¿Listo? Y la presión oncótica de la cápsula de Bowman debería hacer que las sustancias salgan en esta dirección. Pero ojo, no pueden haber proteínas a este nivel. ¿Por qué no pueden haber proteínas a este nivel? Porque el capilar... Claro, por eso. Porque no te permite el paso. Por la... Te había dicho que Negativo. ese capilar glomerular, que tiene solamente 80 Armstrong de diámetro, permite pasar ciertas sustancias. Me olvidé de las positivas, eso sí no te olvides. Me olvidé decirte qué sustancias pasan con facilidad. Pasan moléculas pequeñas. ¿Quién va a pasar? Va a pasar definitivamente toda la glucosa. ¿Quién más? Aminoácidos. Aminoácidos pasan. Esto, ojo, aminoácidos, ¿eh? ¿Qué más pasa? Los electrolitos pasan libremente. ¿Está bien? ¿Quién más pasa? Urea pasa. ¿Listo? Creatinina también pasa. ¿Quién no va a pasar? Mira, te he dicho glucosa. Aminoácidos pasan. ¿Proteínas pasarán? No. No, porque son muy grandes. Lípidos. ¿Listo? Pasan algunas pequeñas, ¿listo? Pero las que son positivas. Las negativas, como la albúmina, pasan muy poco. ¿Está bien? Los lípidos, ¿pasan los lípidos o no? ¿Cómo viajan los lípidos? Kilómetros. Principalmente asociados A kilómetros. a lipoproteínas. ¿Listo? Y si está asociado a lipoproteínas, las proteínas no pasan. Otro que no va a pasar muy fácilmente, es más, casi no va a pasar, es el calcio. Porque el calcio también viaja asociado a proteínas. ¿Está bien? Por esa razón es que no deberíamos tener presión oncótica. Las vitaminas. Vitamina también. Profesor, ¿Sí? cuando hay proteinuria, se rompe entonces. ¿Cuándo es que hay proteinuria? Primero, ha tenido que dañarse la carga a este nivel. ¿Listo? A nivel del capilar glomerular. La carga de estas células, la carga del endotelio, la carga de la lámina basal, la carga de los podocitos se ha dañado, se ha alterado y ya no es tan negativa. Y como no es tan negativa, la albúmina pasa. Te dije que el tamaño era suficiente para que pase por esas fenestraciones. Lo que impedía que pase la albúmina era la carga. ¿Está bien? Pues cuando se altera la carga de este endotelio, pasa la albúmina. Y si nosotros encontramos
proteína a este nivel, ya hay un daño. ¿No? Hay un daño en el glomérulo. Y esto es a lo que se conoce como proteinuria. No deberíamos encontrar nada de albúmina en la orina. ¿Listo? Ni glóbulos Sangre rojos. en la orina. ¿Te viste el esquema? ¿Está bien? Por lo tanto, Pero esta sangre presión es otra cosa. oncótica de la cápsula de Bowman debería ser 0. Y es ahí donde dices lo de proteinuria. Si es que yo tengo una presión oncótica que incrementa las fuerzas hacia la cápsula de Bowman, voy a tener una variación de todas estas presiones. ¿Listos? Y por lo tanto, ya tengo la función renal comprometida. La alteración de estas fuerzas, por la presencia de proteínas al exterior de los capilares glomerulares, va a impedir este intercambio o va a impedir la reabsorción. ¿Listo? Entonces, te he dicho que se da filtrado y se da absorción. En este caso, no vamos a tener netamente absorción porque no son nuevos, van a ser sustancias que se han filtrado y van a volver a ingresar, por lo tanto hablaremos de reabsorción. Observa, esta es la nefrona. El túbulo distal normalmente iría por este lado, lo hemos puesto por este lado para que se entienda un poco más el esquema. Viene la arteriola aferente, ¿listo? Los capilares glomerulares. Por este juego de presiones se van a filtrar sustancias y agua al espacio glomerular o al espacio de Bowman y va a continuar por el túbulo contorneado proximal. Observa que la filtración solamente se da en el glomérulo, no hay filtración a otro nivel. Te puede ser pregunta, ¿no? Esta arteriola continúa con la arteriola eferente que va a acompañar todo el recorrido de estos túbulos y los va a acompañar en formando capilares peritubulares. ¿Recuerdas? Sí. Capilares peritubulares que tienen un extremo arterial y un extremo venoso. Pues este extremo, estos capilares peritubulares, es con los que se va a dar el intercambio de sustancias. Te dije que acá generalmente filtraba glucosa, filtraban los electrolitos, filtraban los aminoácidos, filtraba urea, filtraba creatinina. ¿Listo? Algunos filtran al 100%, algunos no. En el caso de glucosa, aminoácidos, electrolitos casi todos filtran al 100%. Pero como eso es útil, la glucosa es útil, no debería estar en orina, me sirve, voy a reabsorberla. ¿Listo? Y voy a empezar a reabsorberla a este nivel, a nivel de túbulo contorneado proximal. Van a haber otras sustancias que no necesito y necesito excretar y que no han sido filtradas, pues las excretaré a este nivel. Como no se han filtrado y van a pasar directamente del capilar hacia el túbulo contorneado, va a ser una secreción. ¿Listo? ¿Y qué se va a reabsorber? ¿Dónde se va a dar la reabsorción y dónde la secreción? Observa. Túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Dónde se va a dar solamente reabsorción? Solamente reabsorción a nivel del asa de Henle. ¿Está bien? La excreción, el único que va a hacer excreción es el túbulo colector. Esto ya se está yendo a la papila renal, de la papila renal, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uretra. Perdón, uretra. Perdón, güey, perdón. Tu novio se confunde tu nombre, yo no puedo confundir el nombre. ¡Oh, qué fuerte! ¿Qué fue? Eso es la H. ¿te dolió, no? Ya. Excreción. ¿Les dolió? Sí, a todos. A mí también me ha chocado. No se confunden con nombres en serio. Ya está, a ver. ¿Qué le pasa? ¿Por qué esa cosa? Va a seguir con la L. Está en vivo. Ya, escuchen. Entonces, ya hemos visto cómo se da el tema de filtración. ¿Listo? Cómo se da la reabsorción. Vamos a ver cómo se va a empezar a dar la reabsorción y la secreción de alguna sustancia. Ojo, escuchen. Este tema es interesantísimo. ¿Listo? Pero también es bien largo. Yo acá te voy a dar más que nada una semblanza de cómo es y de cómo pasa. Lo que tú tienes que hacer es leerlo.
irte al Gaiton, donde está muy bien desarrollado, capítulo 25, 26, 27, si quieres, y leértelo. ¿Listo? Yo te voy a decir algunas cosas, pero vas a tener que completar con tu autoaprendizaje. Es más, ya tengo seleccionados los temas de las exposiciones para el final, pues, para que te vayas preparando, a pedido de tu compañero Renato. ¿Listo? Y lo voy a subir y tiene la verdad. Tenía que subirlo esta semana. Todavía no acaba. No sienta la presión. Sí, porque Más útiles para explicarte algunas cosas sobre todo el proceso de filtración, reabsorción, secreción y excreción. Escúchame, No lo entendí nada. quiero Hablando que de te vayas rápido. guiando. repito. Quiero que te vayas guiando con esta leyenda. Mira la flecha roja significan transporte de clorosodio, las moraditas de cloruro de sodio, difusión de urea en el caso del verde, y el negrito va a informarnos sobre cómo es el movimiento del agua. Escúchame. Te he dicho que casi todas las sustancias se filtran a nivel de glomérulo. ¿Está bien? Ahí se ha filtrado todo. Se ha filtrado toda la glucosa, se ha filtrado todos los aminoácidos, se han filtrado todos los electrolitos. Ya. ¿Está bien? Pero estos necesitamos recuperarlos, porque no son útiles. ¿Está bien? Va a empezar la recuperación a nivel del túbulo contorneado proximal. Ya. Pero va a empezar de diferentes formas y con diferentes mecanismos. Gracias, Renato. En la primera mitad del túbulo contorneado proximal se va a reabsorber casi toda la glucosa y casi todos los aminoácidos. ¿Listo? Y se van a reabsorber por o a través de transportadores de membrana. ¿Blue? ¿Listo? SGLT para el caso de la glucosa. También hay algunos GLUTs pero los GLUTs básicamente para sacar glucosa para sustrato energético. Ya. Sí. ¿Listo? Acá es para reabsorción. Y CHC, si no me equivoco, para el ingreso de aminoácidos. Pero ¿qué va a pasar? Este transporte por estos transportadores de membrana va a ser con transporte para el sodio. Lo que quiere decir que mientras está pasando, imagínate que este es el epitelio. ¿Listo? Y por acá hay algunos transportadores. ¿Listo? Ujú. Entra la glucosa y como transporte ingresa el sodio. Ya. ¿Está bien? Puede ser un transportador de aminoácidos, ingresa el aminoácido y con transporte ingresa el sodio. ¿Listo? Ojo, va a haber transportador para glucosa, otro transportador para aminoácidos. ¿Está bien? Pero de esa forma ingresan hasta la primera mitad. A partir de la segunda, va a pasar principalmente por un intercambiador de hidrogeniones por sodio. ¿Listo? Y eso a nivel de la membrana apical. Recuerda que tú tienes, en las células tienes una membrana apical que está en la luz de la cavidad. Puede ser un capilar, puede ser el tubo gastrointestinal, o puede ser estos tubos colectores. Esta es la apical, ¿listo? Y vas a tener otra membrana que es la vasolateral, que Sí, tiene que ver con los lados la laterales de la célula y el extremo basal. A ese nivel, principalmente por bombas sodio y potasio. Capilario. ¿Está bien? Tanto así va a aprovechar el sodio, estos cotransportadores de glucosa y estos cotransportadores de aminoácidos, que casi en la primera mitad se ha reabsorbido el 65% del sodio. ¿Listo? También se van a reabsorber otros electrolitos, pero estos principalmente. ¿Está bien? Eso lo vamos a tener a nivel de Proximal. túbulo contorneado proximal. ¿Está bien? Dos formas de reabsorción distinta en la primera y segunda porción, pero se recupera la mayor cantidad de sodio. ¿Está bien? Ya está. ¿Qué también se va a recuperar? También se va a ir recuperando agua. Luego pasamos a esta parte, al asa de Henle, a la parte descendente. ¿Listo? Ojo, a este nivel, las características del ultrafiltrado son las mismas que del plasma. Por eso es que hablamos de una solución o un ultrafiltrado isotónico. Conforme va avanzando hacia el asa de Henle, 135, 145. la reabsorción se hace mayor, pero solamente la reabsorción de agua. ¿Está bien?
se reabsorbe agua en grandes cantidades en el asa de Henle descendente, mas no se absorben electrolitos u otras sustancias. Vamos acá, por lo tanto, por esa gran cantidad, por esa reabsorción de agua, vamos a tener una solución de ultrafiltrado hipertónica. Hipertónica. Como ahora es hipertónica, lo que va a seguir en el asa de Henle ascendente es que ya no se va a reabsorber agua. ¿Listo? Tenemos diferencia de concentración en el caso de los solutos y va a empezar a reabsorberse, ahora por difusión, principalmente cloruro de sodio a nivel del asa de Henle delgada ascendente, que cuando cambia al asa de Henle ascendente gruesa, vuelve a reabsorberse sodio y cloro de forma independiente, ¿sí? Transporte activo, empleo de ATP. Ojo, no se reabsorbe agua en el asa de Henle ascendente. Recién se vuelve a reabsorber agua después que se han reabsorbido estas sustancias. Ahora tenemos una solución hipotónica y se termina de absorber el resto de agua en el túbulo contorneado distal y en el túbulo contorneado, perdón, en el túbulo colector. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se da a este nivel? A nivel del asa de Henle ascendente se va a secretar urea. ¿Listo? Y al nivel del túbulo colector se va a recuperar, se va a reabsorber, pero el 50% de lo que había sido secretado. De tal manera que acá secretamos 100%, perdón, acá secretamos 100% y acá reabsorbemos el 50%. ¿Está bien? Y todo lo demás a excretarse aproximadamente entre litro 200 y litro y medio al día. ¿No? Ahora observa, estas son las sustancias que te he estado hablando desde hace rato y su porcentaje de filtración. Mira, la glucosa se filtra totalmente, el 100% de la glucosa sanguínea, pero se reabsorbe también el 100%. El bicarbonato casi se recupera totalmente, muy poca se excreta. ¿Cuándo cambiarán estas proporciones? Ácidos. ¿Listo? Acá variamos esta reabsorción. El sodio casi se recupera totalmente. Tu principal pérdida de sodio, ¿a qué nivel se va a dar? ¿Cuándo es hipertónico? El asa Cutánea, sudas, pierdes electrolitos. A nivel urinario se va a recuperar la mayor cantidad. ¿Está bien? Cloro también se va a recuperar la cantidad. El potasio se va a perder cierta parte, ¿listo? Por las características del transporte. Recuerda la bomba sodio y potasio, vamos a tener cierta pérdida de potasio. Van a haber algunos diuréticos que nos permitan ahorrar mayor cantidad de potasio en esta pérdida, inhibiendo esta bomba, y a estos serán los diuréticos ahorradores de potasio. Eso ya lo ves en fármaco. La urea se va a recuperar el 50%, la creatinina no nos sirve, no tenemos forma de recuperarla, y eso es bueno, por lo tanto se va a excretar totalmente. Y el agua, solamente el 1% te terminaría excretándose, vamos a recuperar casi el 99%. Profesor, Esto, ¿por qué la urea se tiene que recuperar? ¿por qué la urea se tiene que recuperar? Porque en la parte del túbulo contorneado, no, en la parte del túbulo colector hay un mecanismo que permite recuperar la urea. Utilidad no es. Vamos a terminar llevándola hacia la otra forma. Después de la urea, ¿qué podemos convertir? No sé. Esta urea va a seguir, ¿Como ácido úrico? como ácido úrico, va a seguir circulando, ¿listo? Y puede llegar incluso a reabsorberse a través de, por ejemplo, linfático, ¿listo? Y va a seguir circulando. Siempre va a haber una circulación relativa de urea, por eso es que lo usamos incluso como marcador bioquímico. ¿Está bien? Utilidad no tiene, pero va a seguir excretándose. Su tasa de excreción es del 50%. La creatinina sí no la podemos reabsorber, no hay, en el túbulo colector no hay una célula, no hay un mecanismo activo que recupere la creatinina. Si me dices por qué, básicamente no existe un fallo, pero permite la histología permite que se recupere urea. ¿Sí? El agua, 99%. Estas son las que se filtran libremente, por el tamaño.
y también se recuperan libremente. Estas son las que filtran poco. La microglobulina, alfa y beta, principalmente porque son positivas. Su tasa de filtración es aproximadamente el 60%. La lúmina, no. Casi no se filtra. ¿Sí? Se filtrará el 0.5%. Es decir, tengo 100 gramos de lúmina. Se filtrará menos de 1 gramo. ¿Y quiénes no se filtran? Inmunoglobulinas, gran tamaño. Ferritinas, célula. Tienen gran tamaño, no filtran. No deberíamos encontrar. Si encontramos, ¿qué pasa? Estamos hablando de problemas renales. ¿No? ¿Cómo es la fisiología de la micción? Básicamente por distensión de la vejiga. La vejiga se distiende, se activa, este estímulo llega al sistema nervioso autónomo, parasimpático simpático, el parasimpático se activa y va a relajar tu esfínter interno. ¿Listo? Pero tú justo estás regresando a tu casa y te agarra ese reflejo arriba del puente de Havich. Y tú todavía te bajas en Atotongo. O sea, tienes que ajustar. ¿Listo? Que te retenga. Tu esfínter externo. El marido de la ropa. Ah, ya. El que estás apretando, doctor, se llama el bulbo esponjoso. Claro, pero para que no tiene que apretar. Ay, ese es otro. Escucha. Acá, a este nivel, vas a inhibir ese. O se va a inhibir. ¿Listo? Por el simpático. ¿Cuándo se inhibe? Ojo, la inhibición se puede dar. Por ejemplo, tenías ganas de ir al baño. ¿Está bien? Tenías ganas de ir al baño y hay un temblor. ¿Qué pasa? Se corta el estímulo. Si estabas sentadito, si estabas parado y sales corriendo, ¿sí o no? Esa inhibición es del simpático. ¿Sí? Cuando estás acá en el puente de Havich y todavía te falta para llegar a Tocongo, tú vas a vas a contraer un músculo que sí es voluntario, no como el esfínter interno. Vas a contraer el esfínter externo. ¿Listo? Este sí es voluntario y tiene activación en el sistema nervioso central. ¿Está bien? Ya cuando llegas a un lugar prudente, o sea, al poste frente al paradero, en el caso de los varones, en el caso de las mujeres es un poco más complicado, vas a relajar este esfínter y terminarás teniendo uno de los momentos más placenteros del día. ¿Listo? El que mencionaba, no sé si es el que mencionaba, pero generalmente para el último volumen de la micción, para sacar el último volumen de la vejiga, estarás contrayendo el bulbo esponjoso. ¿Sí? Para sacar este último volumen de orina que se han quedado en los uretres. En la uretra, perdón. Sí, perdón, no te he dicho ya. ¿Y esto? ¿De quién es tuya, no? ¿Cómo se regula todo este proceso? Observa. Te traigo otra vez a esta parte. ¿Listo? ¿Qué teníamos acá? ¿Recuerdas? El aparato yuxtaglobulular. Imagínate que tienes una disminución de la presión arterial. Ya. Junior o Núñez, el día de ayer, fueron convocados, ¿listo? Y le han estado echando fulvazo. ¿Sí? Y como le han estado echando ardachela, han estado yendo al baño con mucha frecuencia. Generalmente esto es diurético, esto no mantiene el equilibrio hidroelectrolítico, disminuye el volumen de sangre.
A ti te convocaron pero de suplente. El titular era Junior. Ya está. Ya, escucha, puede dejar que termine de explicar. ¿Listo? Entonces se reduce el volumen sanguíneo, por lo tanto se va a reducir tu presión arterial.